Bienvenidos al canal Línea de Noticias. Las fuerzas ucranianas continúan defendiendo con éxito su territorio contra los ataques entrantes. Los intentos de las tropas rusas en las regiones de Donetsk y Luhansk fueron bloqueados por las fuerzas ucranianas. Las fuerzas ucranianas lograron asegurar la mayor parte de su territorio. La Fuerza Aérea Ucraniana continúa sus ataques contra los soldados rusos a toda velocidad. Numerosos drones rusos derribados por las fuerzas ucranianas. Las unidades ucranianas de cohetes y artillería derrotaron a decenas de soldados rusos. Los ataques de las fuerzas ucranianas infligieron grandes pérdidas a las tropas rusas. Se registró que cientos de soldados rusos fueron completamente neutralizados en los enfrentamientos que tuvieron lugar durante el día. La ayuda llegó de Eslovaquia a Ucrania con vehículos militares. Finlandia aprueba nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Las fuerzas ucranianas continúan su intensa lucha para garantizar la seguridad en la región oriental. Las tropas rusas intentaron ataques repetidamente, pero estos intentos fueron frustrados por las fuerzas ucranianas. Las pérdidas de soldados rusos en los frentes alcanzaron cifras elevadas. Cientos de soldados rusos neutralizados en la región oriental. Rusia continúa con sus temerarios intentos de atacar Ucrania y las fuerzas ucranianas están repeliendo con éxito los ataques de las tropas rusas como lo hacen todos los días. Las fuerzas ucranianas liberan decenas de zonas y aumentan sus ataques contra las tropas rusas. Las fuerzas ucranianas continúan manteniendo su dominio en las regiones a pesar de los repetidos ataques de las tropas rusas. Los crecientes enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y las tropas rusas en el frente oriental están causando graves bajas entre los soldados rusos. Al mismo tiempo, una gran parte del equipo militar ruso es destruido por los ataques de las fuerzas ucranianas. Además, las tropas ucranianas destruyeron los drones rusos, dejando a las fuerzas rusas completamente indefensas en la región oriental. Según la información obtenida, las fuerzas ucranianas repelieron con éxito todos los ataques rusos en las regiones de Lugansk y Donetsk. Y gracias al éxito de las fuerzas ucranianas, se liberaron unos 10 territorios. Por separado, la Fuerza Aérea Ucraniana llevó a cabo 13 poderosos ataques contra soldados, armas y equipos militares rusos durante todo el día. Además, las tropas ucranianas atacaron las posiciones de los sistemas de misiles antiaéreos rusos. Además, las unidades de cohetes y artillería ucranianas destruyeron 2 centros de comando de las tropas rusas, 2 puntos de municiones, mientras que al mismo tiempo atacaron a más de 10 soldados rusos. Según la información proporcionada por el Estado Mayor de Ucrania, las fuerzas ucranianas derribaron 9 vehículos aéreos no tripulados de varios tipos pertenecientes a las tropas rusas. En la continuación de los ataques de las tropas ucranianas contra las tropas rusas, se destruyó una gran cantidad de equipos militares pertenecientes a las tropas rusas, mientras que al mismo tiempo cientos de soldados rusos sufrieron importantes derrotas en los frentes. Mientras que los soldados ucranianos reciben amplia ayuda militar y entrenamiento de muchos países, los soldados rusos no reciben ningún entrenamiento ni apoyo. Esta situación hizo que la tasa de éxito de los soldados rusos disminuyera gradualmente. Por esta razón, muchos soldados rusos que se enfrentaron con los soldados ucranianos siguen sufriendo grandes pérdidas. Según la información recibida, se sabe que 480 soldados rusos perdieron la vida en los ataques llevados a cabo por las fuerzas ucranianas durante el día. Se sabe que las fuerzas ucranianas también destruyeron una gran cantidad de vehículos militares y armas pertenecientes a las tropas rusas. Al perder cientos de soldados y decenas de equipos militares incluso en un solo frente durante el día, Rusia se encuentra en una situación muy difícil en esta guerra con Ucrania. Otra razón importante de la disminución del equipo militar de Rusia es el desperdicio de equipo militar de Rusia en ataques no estratégicos contra Ucrania. Como se sabe, Rusia usa constantemente misiles para atacar la infraestructura ucraniana. Sin embargo, las fuerzas ucranianas se defienden de los ataques rusos y derriban misiles rusos. Por eso los ataques con misiles de Rusia parecen inútiles. Por lo tanto, hay una disminución significativa en la cantidad de misiles en Rusia. Por lo tanto, según las investigaciones, se ve que los ataques de Rusia fueron limitados y esto se debió a la falta de municiones. Los misiles de crucero de Rusia, por otro lado, han experimentado una disminución drástica y, por lo tanto,
Rusia parece estar limitando sus ataques contra Ucrania. Parece poco probable que Rusia aumente su equipamiento militar en los próximos días. Porque la economía de Rusia no es suficiente para renovar un equipo militar tan grande. Mientras que el equipo militar de Rusia está disminuyendo seriamente, por otro lado, la ayuda militar a Ucrania continúa llegando desde muchos países. El sistema de defensa de Ucrania se está fortaleciendo en las ayudas a Ucrania. El fortalecimiento de Ucrania en este periodo en el que Rusia está experimentando tal escasez de equipo militar es una situación muy preocupante para Rusia. Según la información recibida, Eslovaquia está enviando al menos 7 tanques T-72 a Ucrania. Un convoy de 10 camiones llenos de equipo militar, incluidos muchos tanques T-72, que se acercaba parece haber cruzado la frontera con Ucrania para llegar a Kiev. Parece que Eslovaquia está enviando varios equipos militares a Ucrania, así como tanques militares. Después de la ayuda de Eslovaquia, se informó que llegó a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar de Finlandia. Como se sabe, Finlandia anteriormente proporcionó ayuda militar costosa a Ucrania. También se sabe que Finlandia proporcionó a los soldados ucranianos 20 entrenadores para su entrenamiento militar anterior. Se sabe que Finlandia apoyará el entrenamiento del Reino Unido para el ejército ucraniano el próximo año. Según la información obtenida, Finlandia anunció que enviará el 11º paquete de ayuda militar por valor de 28,8 millones de euros a Ucrania. Como puede verse, mientras continúa la ayuda significativa al equipo militar de Ucrania, la escasez de equipo militar de Rusia reduce las tasas de éxito de Rusia en este proceso bélico. Es por eso que las fuerzas ucranianas están destruyendo grandes volúmenes de equipo militar ruso y realizando operaciones cada vez más poderosas contra las tropas rusas. En la región oriental, todos los días somos testigos del creciente éxito de las fuerzas ucranianas. Además, con la ayuda militar continua a Ucrania, las fuerzas ucranianas podrán liberar mucho más territorio de los ataques de las tropas rusas. Ahora las fuerzas ucranianas tienen que realizar muchas más operaciones en un momento en que Rusia tiene escasez de equipo militar y misiles. De esta manera, asegurará que Rusia permanezca mucho más vulnerable y más débil durante la guerra, infligiendo así una derrota total. Los mantendremos informados de futuros desarrollos. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al video. Puedes seguir fácilmente nuevos videos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.